No sé exactamente cuándo comenzó esto. No existe un momento claro, ninguna escena dramática, ningún punto de quiebre que pueda señalar después como fue ahí. Lo que existe es más sutil, casi ridículo por lo común que es. Una conversación cualquiera, una mirada que dura medio segundo más de lo que debería, una frase que parece neutral, pero que carga un control emocional disfrazado de preocupación. Y de repente, algo dentro de ti simplemente entiende. No es emoción, no es opinión, es percepción, y eso lo cambia todo. ¿Has sentido eso alguna vez? De estar en medio de personas y darte cuenta de que nadie está diciendo realmente lo que está pasando. ¿Has notado cómo algunas relaciones sobreviven más de lo que no se dice que de lo que sí se dice? Y sobre todo, ¿has notado el momento en que empezaste a entender demasiado sin haberlo pedido? Carl Jung describió algo parecido cuando hablaba de ciertos estados de la conciencia en los que el individuo comienza a atravesar la capa superficial de las relaciones humanas, no como quien estudia psicología, sino como quien pierde la capacidad de no ver. Y eso no es iluminación, es desplazamiento. Pero hay un detalle que casi nunca se discute cuando se repite esta frase. ¿Qué ocurre después de que lo inconsciente deja de ser invisible? Porque en ese punto ya no estás solo entendiendo mejor a las personas. Estás percibiendo lo que sostiene su comportamiento por debajo de lo que ellas mismas admiten, y eso tiene un costo. Empiezas a ver la arquitectura emocional de las relaciones, los pequeños acuerdos silenciosos que nadie verbaliza, pero que todos obedecen. Las manipulaciones suaves que no parecen manipulación porque están socialmente aceptadas. Y lo más incómodo, empiezas a reconocer eso en todas partes, incluso donde no querías. Familia, trabajo, amistades, amor. Nada se escapa. Y entonces ocurre algo extraño. Sigues participando en las mismas situaciones, diciendo las mismas cosas en apariencia, pero por dentro hay una distancia creciente entre lo que vives y lo que percibes, como si dos capas de la realidad comenzaran a correr al mismo tiempo, una social, que todos comparten, y otra silenciosa, que solo tú pareces notar. Y no existe entrenamiento para esto, porque nadie te enseña a lidiar con una lucidez que no puede compartirse sin romper el vínculo. Nadie te explica cómo mantener presencia en relaciones donde la espontaneidad ya fue reemplazada por estrategia emocional. Y nadie te prepara para el momento en que entiendes que la sinceridad total no es liberación. A veces es ruptura. Y aquí comienza el estadio más incómodo de esta conciencia. No porque te vuelvas mejor, sino porque te vuelves incapaz de volver a ser el mismo. No fue un gran descubrimiento. No tuvo impacto cinematográfico ni una frase que lo cambiara todo de forma instantánea. Fue más parecido a un error de lectura, un desliz de la percepción que, una vez ocurrido, ya no se corrige por sí solo. Recuerdo una conversación simple. Alguien hablando de otra persona con un tono de preocupación muy bien ensayado. Palabras demasiado cuidadosas, demasiada amabilidad y al mismo tiempo una precisión casi quirúrgica en cómo esa imagen estaba siendo construida. En ese momento algo se desplazó. No fue enojo, no fue juicio, fue comprensión. Y ese es el punto más peligroso. Porque existe un tipo de comprensión que no te da paz, te da lectura. ¿Has pasado por eso? De darte cuenta de que una frase no solo dice lo que dice, sino que también oculta lo que no puede ser dicho. ¿Has sentido la incomodidad de notar que alguien está intentando conducirte emocionalmente sin que parezca que lo está haciendo? Y sobre todo, ¿te has preguntado cuándo empezaste a ver esto en todas partes? Carl Jung no describía esto como un don,
Lo describía como una consecuencia inevitable de cierto tipo de desarrollo interno. Un punto en el que el individuo deja de proyectar tanto su propia sombra en el mundo y por lo tanto comienza a reconocer la sombra donde realmente está, pero también dejaba implícito algo que pocos quieren enfrentar. Esto no hace la vida más ligera, la hace más nítida. Y la nitidez, cuando es excesiva, empieza a corroer la comodidad de la ingenuidad compartida. Conocer la propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Jung solo que nadie te advierte lo que viene después de eso, porque cuando empiezas a reconocer patrones emocionales con mayor precisión, no ves solo mentiras, ves estructuras, dinámicas repetidas, pequeñas negociaciones invisibles que sostienen relaciones enteras, y eso cambia tu posición dentro del mundo, de participante a observador involuntario. Al principio intentas ignorarlo, volver al automático, fingir que es solo una impresión. Pero el problema de la percepción refinada es que ya no depende del esfuerzo. Simplemente ocurre. Estás en una conversación y notas quién está controlando el tono emocional. Estás en una reunión y percibes quién necesita ser validado para seguir cooperando. Estás en una relación cercana y sientes exactamente cuándo el afecto se está usando como instrumento, no como presencia. Y lo más extraño, nada de eso necesita ser explícito, porque lo que empiezas a ver no son acciones aisladas, son patrones. Y los patrones, una vez percibidos, empiezan a repetirse en todos los contextos. Familia, trabajo, relaciones afectivas, amistades. El escenario cambia, pero la estructura permanece. Y ahí ocurre el primer impacto real. Te das cuenta de que parte de lo que llamabas espontaneidad siempre tuvo guión. No un guión consciente, pero sí un guión emocional aprendido. Y cuando esa percepción entra, algo en ti cambia de posición. No de forma dramática, sino estructural. Sigues hablando, sigues respondiendo, sigues participando, pero hay una parte de ti que ya no está completamente dentro de la escena. Observa. Y ese doble lugar, dentro y fuera al mismo tiempo, es donde comienza el desconfort más difícil de explicar, porque ya no puedes simplemente no ver, pero tampoco sabes aún qué hacer con lo que ves. Y ese es el verdadero inicio de lo que Jung llamaría una fase de transición de la conciencia, cuando la percepción deja de ser inocente, pero aún no ha encontrado un lugar para descansar dentro de ti. Aquí es donde la vida comienza a perder la simplicidad que no sabías que tenías. Ahora, escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia. Es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Al principio, intentas hacerlo de siempre, seguir normal, responder como antes, participar como si nada hubiera cambiado dentro de ti. Pero no cambia el mundo, cambia tu acceso al mundo. Y eso es distinto. Estás en una conversación, alguien dice algo que debería sonar ligero, pero tú ya percibes el mecanismo detrás, el ajuste emocional, el cálculo inconsciente de aceptación, el miedo al rechazo disfrazado de opinión. Y no reaccionas, solo entiendes. Y ese solo entender empieza a pesar.
porque existe un tipo de comprensión que no encuentra lugar para ser compartida sin deformar la relación. ¿Ya te has dado cuenta de eso? Que algunas verdades no hablan fuerte, silencian el ambiente. ¿Has sentido el momento en que decir lo que percibes cambiaría por completo el clima? No por agresión, sino por exposición. Y sobre todo, ¿has notado que, mientras más ves, menos cómodo se vuelve simplemente estar con las personas? Carl Jung tocaba este punto con cuidado. No romantizaba la conciencia ampliada, advertía algo más frío. Existe un tipo de claridad que rompe la ilusión necesaria para la convivencia automática. Y sin esa ilusión, la convivencia cambia de naturaleza. No hay toma de conciencia sin dolor. Jung, pero, él no hablaba de un dolor dramático. Hablaba de un dolor estructural, ese que nace cuando ya no puedes participar de algo sin percibir cómo está siendo sostenido. Y las relaciones humanas se sostienen de cosas que a nadie le gusta mirar directamente. Pequeñas concesiones emocionales, ajustes de narrativa, silencios estratégicos, afectos administrados. Cuando empiezas a ver esto, no pierdes el amor, pierdes la inocencia relacional. Y eso crea un efecto silencioso. Sigues presente, pero empiezas a sentirte fuera de lugar. Las personas no saben qué cambió. Solo sienten que algo en ti se volvió más difícil de alcanzar. Y tú también lo sientes en ellas. Pero nadie lo nombra, porque nombrarlo implicaría admitir lo que todos están intentando mantener fuera de la conciencia. Entonces la distancia crece sin ser acordada. Empiezas a ser menos invitado, menos incluido en ciertas conversaciones, menos buscado para ciertos tipos de intercambio, no porque hayas hecho algo mal, sino porque te volviste menos automático en la interacción. Y ese es el inicio del aislamiento más sutil que existe, no el aislamiento por ausencia de personas, sino el aislamiento de una presencia sin ilusión compartida. Sigues ahí, pero ya no estás dentro del mismo nivel de realidad emocional. Y lo más incómodo es que no puedes explicarlo sin parecer alguien que se coloca por encima. Entonces lo guardas. Y guardar lo que ves empieza a crear otra capa dentro de ti. Una capa que observa todo, pero no interviene. Y mientras más crece esa capa, más las interacciones empiezan a parecer representaciones conscientes de sí mismas. No falsas, solo organizadas. Y eso cambia el sabor de las relaciones, porque donde antes había espontaneidad, ahora percibes construcción. Donde antes había ligereza, ahora percibes ajuste. Donde antes había un simple estar juntos, ahora hay una lectura constante de posicionamiento. Y el problema no es ver esto. El problema es ya no poder dejar de verlo. Y cuando esto se estabiliza, entras en un punto extraño. Empiezas a extrañar algo que ya no puedes simular del todo, la ingenuidad compartida, no como ignorancia, sino como suspensión temporal de la lectura. Y ahí es donde la verdad empieza a aislar, no porque te aleje de las personas, sino porque te impide volver a ser exactamente quién eras cuando estabas con ellas. Llega un momento en que el problema ya no es lo que sientes, sino lo que percibes automáticamente. Estás en una situación común, algo simple, cotidiano, pero tu mente ya no acompaña a la superficie. Baja sola, va directo a lo que no se está diciendo, a lo que se está evitando, a lo que se está protegiendo con palabras, y ni siquiera lo eliges, simplemente sucede. ¿Has sentido ese tipo de cansancio? ¿De entender antes de tiempo? ¿Has notado la incomodidad de ver la estructura emocional de una situación mientras todos los demás todavía están reaccionando al relato? Y sobre todo, ¿te has dado cuenta de que, una vez que esto comienza,
¿El mundo nunca vuelve a ser solo lo que parece? Carl Jung observó algo parecido en individuos que atravesaban un cierto umbral de conciencia psicológica, una ampliación de la percepción que no se limita al contenido, sino que alcanza la dinámica. No es solo lo que se está diciendo, sino por qué se está diciendo así. Y eso cambia por completo la experiencia de estar con otras personas, porque la mayoría de las relaciones no se sostiene por el contenido explícito. Se sostiene por la coordinación invisible entre expectativas, miedos y necesidades emocionales no verbalizadas. Y cuando empiezas a percibir eso con claridad, comienzas a salir de la participación automática, no porque quieras, sino porque ya no puedes dejar de verlo. Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando repite esa frase. Cuando lo inconsciente comienza a ser visto, no desaparece. Sigue actuando, solo que ahora lo ves actuando. Y eso crea una tensión extraña. Sigues viviendo las mismas situaciones, pero con una capa adicional de lectura ocurriendo en paralelo. Mientras la conversación sucede, otra parte de ti está identificando las estrategias emocionales en juego. Mientras el vínculo parece espontáneo, otra parte percibe los ajustes finos de mantenimiento de ese vínculo. Y esa duplicación de percepción tiene un costo, porque vivir exige presencia, pero ver demasiado exige distancia interna, y comienzas a oscilar entre ambos. En algunos momentos intentas simplemente estar, no analizar, no interpretar, solo participar, pero la percepción no se apaga, solo queda en segundo plano, silenciosa, pero activa, y eso genera un tipo de agotamiento que no viene de lo que haces, sino de lo que ya no puedes ignorar. El peligro aquí no es saber más, es ya no poder olvidar lo que sabes mientras vives. Y esto empieza a afectar todo de manera gradual. Las conversaciones se vuelven más lentas internamente, las respuestas más cuidadosas, los silencios más cargados de lectura. Empiezas a notar microexpresiones emocionales que antes pasaban desapercibidas, la ligera incomodidad en la voz, la duda antes de una opinión, la necesidad de validación escondida dentro de una frase aparentemente neutra. Nada de esto es necesariamente negativo, pero todo se vuelve visible al mismo tiempo. Y cuando todo se vuelve visible, lo automático desaparece. Y lo automático es lo que sostiene la ligereza de las interacciones. Sin él, todo adquiere peso interpretativo, y aquí es donde el peligro realmente comienza a aparecer. Porque existe una línea muy delgada entre conciencia y sobrecarga de lectura. Y cuando esa línea se cruza, empiezas a vivir más dentro del análisis que dentro de la experiencia. No solo participas en una conversación, observas la conversación suceder mientras participas en ella. Y eso crea un tipo de división interna difícil de explicar. Una parte de ti quiere conexión simple, otra parte ya no puede acceder a la simplicidad sin percibir su construcción. Y ese conflicto no se resuelve con esfuerzo. Solo se estabiliza como un nuevo modo de estar en el mundo. Y quizá lo más delicado sea esto. No pierdes la capacidad de sentir, pero empiezas a sentir todo acompañado de lectura. Y cuando eso se vuelve constante, el mundo deja de ser solo vivido y pasa a ser interpretado continuamente mientras se vive. Este es el inicio silencioso del exceso de entendimiento, no como claridad liberadora, sino como una conciencia que ya no descansa nunca. En algún punto, dejas de buscar explicaciones para lo que está ocurriendo dentro de ti, no porque lo hayas entendido todo, sino porque te diste cuenta de que entender no cierra nada, solo profundiza. Y ahora hay una diferencia que nadie desde fuera puede notar.
Sigues funcionando en el mundo, sigues respondiendo, hablando, conviviendo. Pero algo esencial cambió. Ya no puedes abandonarte completamente dentro de las situaciones. Una parte de ti se quedó despierta. ¿Has notado eso? El momento en que estás presente, pero no completamente entregado a lo que está ocurriendo. ¿Has sentido que existe una capa de observación constante acompañando todo lo que vives, como si algo en ti hubiera aprendido a no apagarse nunca más? Y sobre todo, ¿te has preguntado si eso es conciencia o pérdida de espontaneidad? Carl Jung llamaría esto una tensión inevitable de la individuación, un punto donde el desarrollo psicológico deja de ser crecimiento lineal y pasa a ser convivencia con opuestos internos, conciencia y participación, lucidez y vínculo, ver y aún así estar. Y él no lo trataba como una etapa cómoda. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Jung, pero, lo que casi nadie dice es que despertar no elimina el sueño colectivo, solo te impide habitarlo de la misma forma inconsciente, y eso lo cambia todo, porque ahora ya no estás simplemente dentro de las relaciones, estás dentro de ellas con conciencia de la estructura que las sostiene. Y eso crea un tipo de responsabilidad silenciosa que no fue acordada contigo. Empiezas a notar cuando una conversación se mantiene más por la necesidad de estabilidad emocional que por la verdad que se está diciendo. Reconoces cuando un vínculo depende más del mantenimiento de una imagen que de una presencia real. Percibes cuando el afecto está siendo administrado, no vivido. Y aún así, sigues ahí, porque salir tampoco resuelve nada. Y aquí nace la elección más difícil de esta etapa, no la elección de ver, sino la elección de cómo permanecer dentro de lo que ves. Existe un camino que al principio parece lógico: alejarse, reducir contacto, evitar la exposición, proteger la propia percepción del roce constante con dinámicas que parecen cada vez más artificiales. Pero ese camino tiene un precio alto, porque el aislamiento completo transforma la claridad en eco, y el eco de una percepción sin contraste empieza a distorsionar lentamente el propio juicio. También existe otro camino, más peligroso: empezar a usar lo que ves, detectar vulnerabilidades, ajustar palabras con precisión excesiva, anticipar reacciones, moldear interacciones basándote en una lectura emocional refinada, y ese camino parece control, pero poco a poco se convierte en pérdida de ti mismo, porque empiezas a interactuar más con patrones que con personas. Y entonces existe un tercer camino, que al inicio no parece un camino en absoluto: la permanencia consciente. Permanecer pero sin perderte en lo que ves. Participar, pero sin convertir la percepción en arma. Reconocer patrones, pero sin reducir a las personas a esos patrones. Y esto exige algo que no es natural: sostener paradojas internamente, ver sin dominar, percibir sin alejarse, entender sin reducir. No hay comodidad en esto, solo estabilidad conquistada. Y la estabilidad, en este nivel, no proviene de respuestas, proviene de contención. Empiezas a entender que la verdadera madurez no está en ver todo con claridad, sino en soportar lo que ves sin necesidad de transformarlo en superioridad, huida o control. Y eso cambia tu relación con el propio conocimiento, porque ahora te das cuenta de que la pregunta nunca fue ¿qué tanto puedes ver?, sino ¿qué puedes seguir siendo después de ver? Y quizá aquí es donde la Sofía deja de ser un peligro externo y se convierte en una responsabilidad interna, no la responsabilidad de salvar a otros de la inconsciencia, sino la responsabilidad de no perderte dentro de tu propia lucidez. Y esto no es un cierre, es solo el punto donde la visión deja de ser un evento
y pasa a ser un modo de existir. Al final, lo que sugiere Jung no es que vuelvas a no ver. Eso ya no existe. La conciencia, cuando se expande, no regresa a su tamaño original. Lo que cambia es otra cosa. Aprendes a convivir con lo que ves sin transformarlo en arma, aislamiento o prisión interna. Aprendes a sostener la tensión entre percibir y participar, entre lucidez y vínculo, entre verdad interna y realidad social. Y quizá lo más difícil de aceptar sea esto: no es el mundo el que se vuelve más falso. Eres tú quien deja de poder vivirlo de forma inconsciente. La Sofía no es un lugar al que llegas para sentirte especial. Es un lugar donde descubres el costo de ver demasiado y la responsabilidad de no destruirte con ello. Porque al final no se trata de ver más, se trata de no perderte en lo que viste. Si llegaste hasta aquí, quizá reconociste algo que no suele decirse en voz alta, no como teoría, sino como experiencia. Recuerdo una etapa en la que también empecé a percibir demasiadas cosas en silencio. No era poder, era cansancio. Y durante mucho tiempo pensé que eso me alejaba de los demás, hasta entender que, en realidad, me obligaba a acercarme a mí mismo de una forma que ya no podía evitar. Escribir sobre esto no es para enseñar nada, es para organizar aquello que en algún momento también me desorganizó por dentro. Si esto de alguna forma te encontró donde las palabras comunes no alcanzan, entonces ya cumplió su propósito. Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si esto te atravesó de alguna forma, suscríbete al canal, no por motivación, sino porque en algún momento vas a querer volver aquí y entender de nuevo lo que sentiste. Comenta aquí abajo. ¿Ya pasaste por esa sensación de empezar a ver demasiado y no poder volver atrás? No para dar una respuesta bonita, sino para nombrar lo que normalmente se queda en silencio. Comparte este video con alguien que sabes que también ha percibido demasiado, pero aprendió a fingir que no. Y si esto se te quedó en la cabeza, hay otros videos aquí en la pantalla. Pero cuidado, después de que empiezas a ver este tipo de cosas, ya no se puede ver todo de la misma manera.